El libro Salmos, capítulo 110, versículo 3. El libro Salmos, capítulo 110, versículo 3. 110, 3. ¿Lo tienen, hermanos? Este, Vamos a leerlo juntos. Vamos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ah, una vez más, por favor, vamos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Como nosotros ya sabemos muy bien y también hemos aprendido varias veces, el camino para todos los justos renacidos es igual, ¿verdad? Nuestra vida es igual. Así funciona nuestra vida. Primero renacimos como hijos de Dios por el Evangelio de la salvación que nosotros hemos escuchado y después nosotros viviremos hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahí nosotros participaremos en el rapto de la iglesia. Ojalá que todos nosotros juntos, ¿verdad? Vayamos allá al cielo en el rapto, ¿verdad? Sin que ninguno de nosotros fallezca, ¿verdad? Entre dos tiempos, renacimiento y el rapto de la iglesia, nosotros vivimos en esta tierra igual llevando esta vida cristiana agradable a Dios y salvando, predicando a muchos que están yendo al fuego eterno. Es una rutina de la vida, se ve poco aburrida, ¿verdad? Pero es una vida más importante, más preciosa, que solo a nosotros nos corresponde. Nosotros llevamos la vida cristiana y también predicamos ese mensaje de la salvación para la salvación de muchos. Nosotros vivimos en esa tierra con ese propósito más importante de salvar a muchos que están yendo al fuego eterno. Pero nosotros tenemos ese querer, pero lo que pasa es que si nosotros no estamos bien con esta vida cristiana también que nos corresponde, tampoco nosotros podemos ser utilizados para predicar este evangelio a los demás. Por eso el éxito de llevar frutos, el éxito de esta predicación depende de nuestra vida cristiana, de cómo llevar nuestra vida cristiana. Por eso nosotros siempre después de la salvación no solamente aprendemos del amor de Cristo y del amor de Dios y de la sangre de Cristo y de la salvación del Evangelio y todo, sino también de nuestra vida cristiana. Las cosas que nosotros realmente tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer, porque depende de el éxito de nuestra predicación, depende de esto, de cómo llevar nuestra vida cristiana. Entonces, hoy también, claro, vamos a compartir esta bendición más grande que Dios nos ha regalado por medio de la sangre de nuestro Señor y también
una parte muy importante que nos corresponde a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, ese versículo, Salmo 110, versículo 3. 110, 3. Voy a leer una parte. Aquí dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Así dice. Ese versículo es un versículo cortito, ¿verdad? Pero en ese versículo nosotros podemos aprender unas doctrinas principales de nosotros y también de la palabra de Dios y de la Biblia. Aquí primero, ese versículo habla, claro, de la salvación y también de una prueba de los salvos renacidos. Repito, ese versículo habla, claro, de la salvación primero y también de una prueba de los salvos renacidos. Si uno es salvo, así a uno le va a pasar, así uno va a reaccionar. Vamos a ver dividiendo este versículo así en unas partes. Primero, aquí dice, en el día de tu poder. En el día de tu poder, dice. Aquí el día y el poder, así habla, ¿verdad? En el día de tu poder. Un día nos llegó el poder de Dios. ¿Cuál sería el poder de Dios? El inicio de nuestra nueva vida como hijos de Dios. Seguro que ustedes ya memorizan muy bien este versículo, ¿verdad? ¿Cuál sería el poder de Dios que nos llegó a cada uno de nosotros? El libro Romanos 1:16, todos memorizan, ¿verdad? Que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, dice. ¿Qué significa el poder de Dios? El evangelio para la salvación, dice. El día del poder, dice. Este día que nosotros llegamos a escuchar y conocer el Evangelio de la Salvación, realmente ese poder, el Evangelio de la Salvación nos llegó, nos hizo renacer como hijos de Dios. Como dice el libro Colosenses 1:6, también dice, ¿verdad? Ah, así dice, que ha llegado hasta vosotros. El Evangelio llegó a cada uno de nosotros y crece y también llevando fruto, dice. Pero desde el día, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, dice. Uno escucha este poder de Dios, que es el Evangelio de la salvación en un día. Ese día que nosotros hemos escuchado el Evangelio de la salvación, nosotros renacimos como hijos de Dios, como el pueblo de Dios también. Ah, Así, también, como dice el libro Hechos, capítulo 1, versículo 8, así dice, pero recibiréis el poder, dice, ¿verdad? Cuando haya llegado sobre vosotros que el Espíritu Santo, así dice. Ese día, cuando nos llegó este poder, cuando nos llegó el Espíritu Santo. 120 discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Estaban reunidos en el aposento alto de la casa de la madre de Marcos, ¿verdad? Ahí estaban esperando el día indicado de Jesucristo. Ahí ustedes seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y los discípulos de Jesucristo estaban reunidos esperando el tiempo indicado, ese día. En el día de Pentecostés llegó sobre ellos el Espíritu Santo. Los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo reaccionaron, hermanos?
hablaron en lenguas, como dice Hechos 2, ¿verdad? Esta lengua no significa palabra rara, ¿verdad? Bla, bla, bla. Esto no, ¿verdad? Hablar en lenguas significa hablar diferente idioma. Porque los judíos, para guardar una fiesta, ahí estaban reunidos de diferentes naciones. Ahí llegaron a Jerusalén, pero ellos se quedaron bien impactados porque ellos estaban oyendo a los discípulos hablando en el idioma de ellos que nacieron en diferentes países, ¿verdad? Pero los discípulos hablaban en lenguas, en diferentes idiomas, predicando ¿qué? Igual el evangelio de la salvación. Así que este poder, el evangelio de la salvación, nos llegó a cada uno de nosotros ese día que nosotros escuchamos ese evangelio de la salvación, renacimos como hijos de Dios, como el pueblo de Dios también. Entonces, aquí también dice, en la hermosura de la santidad, dice, en la hermosura de la santidad. Ese día nos llegó a nosotros este poder que es el evangelio de la salvación. Igual, Dios nos regaló esta santidad, esta hermosura de la santidad. Esto sí, vamos a buscar. Dios nos puso esta ropa hermosa de la santidad. Busquemos esto aquí en la Biblia, el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis, capítulo 7. El libro Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. 7, 14. ¿Lo tienen, hermanos? El libro Apocalipsis 7, 14. 7, 14. 7, 14. Apocalipsis 7, 14. Entonces se lo voy a leer. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice. Cuando nos llegó este poder de la salvación, el Evangelio, ese día también Dios nos regaló, nos puso una ropa emblanquecida en la sangre de Jesucristo. Y nosotros antes queríamos ponernos una ropa tan sucia que se llama nuestra justicia y nuestra obra, ¿verdad? Antes, como ustedes creían poder entrar en el cielo, haciendo buenas obras, ¿verdad? Arrepintiéndonos y también pidiendo perdón cada rato, congregándonos, sirviendo en una iglesia, bueno, leyendo la Biblia, obedeciendo y todo. Uno siempre piensa hacer algo o alguna obra, justicia, buena obra para la salvación, porque uno ya sabe que tiene pecados, que igual está pecando por la conciencia, uno lo sabe muy bien, por eso por lo menos para sentirse bien o para tratar de santificarse, uno siempre trata de hacer algo bueno, ¿verdad? Buena obra o alguna justicia, ayudar a los pobres, de leer la Biblia, así obedecer la palabra y un montón de cosas. Pero como nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Como dice Romanos 3:20, que dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Así dice claramente. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Entendieron que ya estaban desnudos, ¿verdad? Significa que ellos antes no conocían el pecado.
eran puros, limpios delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Pero después de pecar, Adán y Eva ya conocieron su pecado. Sintieron esa vergüenza, que es el pecado. Por esa razón, ellos, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de ropa hacen ellos? Delantales, ¿verdad? De hoja de higuera, ¿verdad? Se pusieron delantales de hoja de higuera. Pero ustedes saben muy bien, ¿verdad? Hoja, esta hoja artificial, muy linda, ¿verdad? Nunca muere, ¿verdad? Pero hoja natural, ¿verdad? Al pasar el tiempo se seca y se muere, ¿verdad? La ropa que se hizo con hojas así naturales, al pasar el tiempo se seca otra vez. Adán y Eva tenían que estar desnudos. Me explico, hermano, ¿verdad? ¿Qué significa? Esta ropa que Adán y Eva se pusieron se refiere a la obra o a la justicia de uno. Señor, yo esto estoy haciendo. Tal vez, Señor, me verá agradable, me llevará al cielo. Pero nosotros sabemos muy bien de qué, ¿verdad? Por ninguna justicia, por ninguna obra, uno puede limpiarse de sus pecados. Por esa razón, Dios les regala a Adán y Eva túnicas de pieles para hacerse esta ropa. Túnica de piel, sí o sí tuvo que morir un animal derramando ¿qué? La sangre. Es una ropa emblanquecida, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, así dice Hebreos 9 también. Así, de esa forma, Dios ya limpió esta ropa emblanquecida en la sangre de Cristo. Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, derramando la sangre. ¿Por qué? La paga de pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, así dice la Biblia. Por eso Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados una vez para siempre. Ya Él preparó una ropa de la justicia emblanquecida en la sangre de Él, en la sangre preciosa de Él, ¿verdad? Y Él nos regala esta ropa. Nosotros, ¿cómo podemos recibirla? ¿Cómo nosotros ponernos esa ropa? Por medio de la fe únicamente en el Evangelio, en el perdón de pecados que Jesucristo ya cumplió en la cruz. Entonces, como dice, ¿verdad? En la hermosura de la santidad. El poder llegó a cada uno de nosotros en un día. Ese día también nosotros, como le dije, ¿verdad? Escuchamos el Evangelio de la salvación, que es el poder de Dios para la salvación. Igual Dios nos regaló ese mismo día esta ropa perfecta, más limpia, más santa de la justicia, emblanquecida en la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso nosotros, claro, nosotros nos vemos tan sucios, ¿verdad? Pero si nosotros creemos en esa sangre perfecta de Jesucristo, Dios nos ve justificados. Pero así, justos, como si nosotros no hubiéramos pecado nada. Él nos ve justos, limpios, perfectos de la justicia, porque ya tenemos esta ropa emblanquecida en la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora, este versículo, como yo le dije, ¿verdad? Se te ofrecerá tu pueblo voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Ya nosotros hemos recibido esta salvación eterna, perdón eterno de los pecados. Entonces, ahora, ese versículo, como yo les mencioné, habla de la salvación. Ahora sí, una evidencia o una prueba de los salvos renacidos. Ahí que dice, tu pueblo se te ofrecerá, ¿qué dice?
voluntariamente. 자, dice uno, soy salvo, justo, renacido, no quiero nada. Quiero ir al cielo, sí. La iglesia no me gusta. Oración no me gusta. Leer la Biblia, aburrido. Escuchar la prédica, peor. No quiero nada. Raro, ¿verdad? Porque uno ya, como este ejemplo, ¿verdad? Uno tiene virus de gripe, ¿verdad? Entonces, automáticamente a uno, de uno le sale una síntoma, ¿verdad? ¿Qué? Tos. ¿Verdad? Uno quiere ya dejar de toser, ¿verdad? Pero sigue teniendo tos, ¿sí o no? Porque ya tiene ese virus de gripe. Uno no quiere tener fiebre, pero sigue teniendo fiebre. Con calentura está y sufre demasiado, porque esto es un síntoma del que tiene este virus de gripe, ¿sí o no? Uno come demasiado. ¿Cuál sería ese síntoma? Y la panzota, ¿verdad? Sabemos muy bien, ¿verdad? Ya uno come demasiado, pero no se engorda, más bien eso es un problema, ¿sí o no? Uno come demasiado, demasiado, pero no se engorda. Seguro que Dios me regaló un cuerpo bien finito así. Bendición de Dios. Más bien uno tiene que ir a un hospital para este chequeo médico, ¿verdad? Es algo raro. Sí o sí tiene que salir esta síntoma, porque come demasiado. Ya uno no come nada, ya quiere tener, como le dije, ¿verdad? Un cuerpo bien finito, ¿verdad? No come, pero más bien se engorda. Eso también es algo raro, ¿verdad? Nunca jamás puede pasar así. Lo mismo. Un justo salvo, renacido, si es salvo, sí o sí tiene que tener este tipo de evidencia y prueba también que dice, se te ofrecerá voluntariamente. Claro, uno, hijo de Dios, quiere entregar lo de uno ofrecer, lo de uno dedicar, todo lo de uno también. Muy lindo, ¿verdad? Pero una cosa más, voluntariamente. Qué lindo, ¿verdad? Como dice el libro Filipenses 2:13, sabemos muy bien, ¿verdad? El Espíritu, Dios es el que en vosotros dice, ¿verdad? Produce el querer como Él hace por su buena voluntad. Linda palabra, ¿verdad? Ese versículo también está hablando de una reacción, una prueba, una evidencia de los salvos renacidos. Porque Dios en nosotros está generando ese querer como era hacer por su buena voluntad. Por eso uno, aunque a uno le falta demasiado, todavía tiene mucho defecto, mucha falla, pero por lo menos uno quiere mejorarse. Uno quiere corregirse y uno quiere dedicar, ofrecer muchas cosas, no solamente muchas cosas, sino todo a Dios, una reacción de los justos renacidos. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso, ah, hoy, este, no sé si me dará el tiempo para poder explicar todo lo que yo quisiera compartir con ustedes, pero hasta que me permita el tiempo, vamos a así compartir un tema muy, muy importante, como yo les mencioné, ¿verdad? Nosotros ya renacimos. Como hijos de Dios, tenemos que llevar esta vida cristiana hasta la segunda venida de Jesucristo, hasta que Dios nos llame allá al cielo, ¿verdad? Y ¿por qué tenemos que llevar bien esta vida cristiana y agradable a Dios? Para nosotros llevar frutos, para que muchos sean salvos por medio de nosotros también. Entonces, hoy vamos a aprender una parte muy, muy importante de nuestra vida cristiana. Entonces, como yo les mencioné, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Primero, porque nosotros tenemos que ofrecernos a Dios, porque nosotros tenemos que dedicarnos a Dios o porque nosotros tenemos que servir a Dios, ya que soy salvo ya.
Pero porque yo tengo que servir a Dios, ofrecer más a Dios. Así me siento feliz, siendo hijo de Dios ya no más. Realmente un salvo sí o sí quiere ofrecer, dedicar a Dios. Entonces, primero entendamos para los hermanos tal vez recién renacidos que todavía no han entendido muy bien esa parte, porque tenemos que venir a la iglesia, porque tenemos que orar, porque tenemos que obedecer, porque tenemos que servir, porque tenemos que dedicar lo de nosotros. Vamos a ver primero el libro Tito, capítulo 2. El libro Tito, capítulo 2. El libro Tito, capítulo 2, versículo 14. 2, 14. El libro Tito 2, 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Tito, el libro Tito, capítulo 2, versículo 14. 2, 14. ¿Lo tienen, hermanos? 2, 14. Se lo voy a leer. Aquí dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, así dice la Biblia. Ese versículo también, este tipo de versículo me gusta demasiado. ¿Saben por qué, hermanos? Ese versículo, ese tipo de versículo explica dos cosas así juntamente. Primero, la salvación, ¿verdad? Primero, lo que Jesús hizo por nosotros, habla. Y después también habla el por qué Jesús hizo todo por nosotros. Porque siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar así: ya somos salvos y ya no más, ¿verdad? Ya soy salvo y listo y ya. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Solo nosotros queremos aprovechar lo bueno y el sacrificio, lo que viene después, no nos gusta, ¿verdad? Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero este tipo de versículos nos explica clarísimamente lo que Jesús hizo por nosotros y también ahora sí lo que nos corresponde a nosotros que hemos recibido este amor de Dios para romper nuestro pensamiento. Ya, ahora sí, vamos a profundizar un poco de ese versículo. Primero, aquí dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí? Jesús murió por nosotros. Jesucristo, ¿qué dio por nosotros y para nosotros? Su vida. ¿Qué significa? Jesús dio todo por nosotros y para nosotros también. Porque si Jesucristo no hubiera muerto, entonces ninguno habría podido conocer este amor de Cristo, ninguno habría podido entrar en el cielo. Por esta razón, Jesucristo tuvo que morir dando todo, entregando su vida para redimirnos, para salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados, de esta condenación que es el fuego eterno. Él nos dio todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ustedes siempre estén contentos con su salvación ya no más. Así está bien, hijo mío. Tú eres salvo ya. Así te quedas. O sea, no para esto. Jesús dio, entregó todo por nosotros. ¿Para qué? Nosotros seamos, que dice, celosos de buenas obras, así dice. Celoso, ¿qué significa? Celo, el celo tiene dos significados, ¿verdad? El celo. Primer significado de celo: amor, ¿con quién hablaste? Amor, ¿quién te mensajea? ¿Verdad? Eso es celo, ¿verdad? Ese es el primer tipo de celo, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de ese celo, ¿verdad? El celo significa esfuerzo, el esfuerzo.
Dios quiere que nosotros seamos su pueblo es forzado. Relajados, no, ¿verdad? Tibio, no. Mediocre, tampoco, sino es forzado. Pueblo es forzado, que dice de buenas obras. Así dice la Biblia. Por más que nosotros tenemos todo lo que eh, tenemos, ¿verdad? Nunca se puede comparar todo lo de nosotros con lo que Dios y Jesús dio por nosotros. Por eso, uno que realmente comprende ese sacrificio perfecto de Jesucristo, uno igual por lo menos piensa agradar a Dios, dedicar y ofrecer a Dios lo que uno tiene. Pero uno ya recibió todo lo que Jesús ofreció, pero uno jamás piensa en ofrecerle a Dios. Eso es algo rarísimo, ¿verdad? Bueno, jamás podemos comparar ese amor tan grande que nosotros hemos recibido con una vida de los empleados, ¿verdad? Pero en ese sentido vamos a comparar un poco. Está el empresario, jefe, presidente de una empresa. ¿Por qué contrata a los empleados? Porque los empleados tienen que trabajar. ¿Por qué? Los empleados para ganar dinero, ¿verdad? Entonces, empresario, el dueño y jefe, ¿por qué contrata a los empleados? ¿Para solo pagar? Eso no existe, ¿verdad? Este tipo de cosas no existe. Más bien, jefe siempre piensa pagar menos, ¿sí o no? Bueno, así es la vida, ¿verdad? Pero jefe ve a un empleado que no quiere trabajar y no trabaja, pero siempre quiere recibir salario. ¿Qué hace jefe con ese empleado? Si ustedes tuvieran ese tipo de empleado, ¿qué harán ustedes? Díganme. Adiós. De una sola vez, ¿sí o no? No es cosa tan complicada, ¿verdad? Fácil y simple. Yo te contraté para que tú trabajes, ¿sí o no? Para que tú traigas beneficio a la empresa, ¿sí o no? Ya sabemos muy bien, ¿verdad? El propósito por el cual este empresario jefe contrata a los empleados es para que ellos trabajen y generen beneficio de la empresa, ¿sí o no? Para que el jefe también les pueda pagar y todo. ¿Para qué Jesús murió? ¿Para qué Jesús murió? Para que nosotros estemos así tan relajados. Ya soy salvo, no quiero ir a la iglesia hoy, entonces me quedo en la casa. Todo relajadísimo. ¿Qué creen ustedes, hermanos? No para esto, sino para que nosotros seamos su pueblo, que dice, su pueblo esforzado, celoso de buenas obras. Él nos regaló esta salvación, vida eterna, para que nosotros vivamos tan esforzadamente para hacer buenas obras de nuestro Padre Dios. Amén, hermanos. Porque tenemos que dedicar lo de nosotros, porque tenemos que ofrecer lo de nosotros. Por eso Dios te salvó. Me explico, hermano, ¿verdad? Hermanos, tenemos que romper nuestro pensamiento, ¿verdad? Ah, a veces nosotros queremos pelear con lo que nunca se puede cambiar, ¿verdad? Dios nunca se cambia, su palabra nunca se cambia. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Uno más bien razona y cuestiona cada rato y cada versículo que así dice la Biblia. O sea, esta palabra no se puede cambiar. ¿Por qué tengo que ofrecerme a Dios? Porque yo tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? No me gusta. Mejor romper el pensamiento, mucho mejor, ya para recibir bien así la palabra de Dios y su propósito y todo eso. Entonces, comprendemos, hermano, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que esforzarnos para hacer buenas obras. Por eso Dios nos regaló esta salvación. El propósito por el cual Dios regaló esta salvación.
Ahora, segunda razón, porque nosotros tenemos que ofrecernos a Dios. Bueno, esto por falta de tiempo no vamos a buscar, pero dice San Juan 5:17, así dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Eso fue una palabra de Jesucristo, ¿verdad? Dios, claro, 6 días trabajó para crear todas las cosas de la tierra y del universo, de los cielos y todo eso, ¿verdad? En el séptimo día descansó, pero se quebrantó el reposo de Dios cuando Adán pecó, cayó en desobediencia. Por esa razón, Dios tuvo que empezar a trabajar de nuevo. Ahora está trabajando, sigue trabajando Dios. ¿Cuándo Dios va a descansar? ¿Cuándo Dios va a descansar? Dios ahora no puede descansar porque Dios ahora está trabajando para salvar al mundo entero también. Y Dios está trabajando, Jesucristo que dice, yo también trabajo también. Jesucristo es nuestro siervo o nuestro Señor. Jesucristo es nuestro siervo o nuestro Señor. El Señor trabaja, claro que sí, sí o sí, nos toca trabajar también, ¿sí o no, hermanos? Es obvio, ¿verdad? Otra vez voy a hacer esta comparación que nunca es comparable con esto que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Pero por lo menos para entender, ¿ya? Jefe siempre trabaja de día y de noche casi sin dormir, pero ahí está un empleado sentado más bien acostado sin hacer nada. Entonces ustedes saben muy bien qué va a hacer ese jefe, ¿verdad? Saben muy bien, ¿verdad? Jefe trabaja, empleado sí o sí tiene que trabajar. Está mamá en la casa está haciendo el oficio, ¿verdad? Es un trabajo muy duro e importante también, ¿verdad? Pero su hijo en el cuarto no sale, más bien ensuciando todos los días el cuarto. Mamá, ¿qué le dirá a su hijo? Hijo, qué lindo su cuarto, pareciera una casa de un chancho, qué bonita esta casita. Así que siga teniéndola. Mamá, ¿qué le dirá? Hijo, ¿qué le pasa? Ahora sí se levanta y que limpie. ¿Sí o no? Mamá no aguanta nada de eso, ¿verdad? Mamá está limpiando para tener bien bonita, limpia la casa. Hijo ensuciando la casa sin hacer nada. Me explico, hermano, ¿verdad? Pasa lo mismo. Dios y Jesús están trabajando todavía. Aunque Dios y Jesús no trabajen, no es injusto. ¿Sí o no, hermanos? No es injusto porque Dios y Jesús ya habían trabajado demasiado por nosotros, por todo el mundo entero, pero como dice la Biblia, nunca dejan de trabajar, siguen trabajando hasta este momento también. Entonces es obvio que nosotros también trabajamos como Dios y como Jesucristo también. Por eso nosotros tenemos que ofrecernos a Dios, porque Dios también igual está trabajando y el Señor Jesucristo también. Ahora sí, otra razón importante, porque nosotros tenemos que ofrecernos, porque nosotros tenemos que dedicarnos para Dios. Busquemos aquí en la Biblia, igual este Apocalipsis. El libro Apocalipsis, capítulo 3. El libro Apocalipsis, capítulo 3. El libro Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. 15 y 16. ¿Lo tienen, hermanos? 15 y 16 son los versículos que ustedes, creo, creo que ustedes habían escuchado varias veces, pero igual para nosotros
Ahora, otra vez, tener en cuenta, tener en presente, vamos a ver estos versículos. 15 primero se lo leo, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. 16, vamos a leerlo, hermano, junto, por favor, vamos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque nosotros tenemos que ofrecernos a Dios. Claro, ah, tenemos que hacer buenas obras, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, tenemos que ser pueblo de Dios, pero celoso, dice. Esforzado de buenas obras. Mediocre, tibio, no, sino caliente, dice. ¿Por qué? Dios aborrece. Tremenda palabra, ¿verdad? Dios odia a los tibios, a los mediocres. Ustedes realmente nosotros tenemos esta naturaleza. Bueno, hay hermanos que les gusta bañarse con el agua fría, ¿verdad? Les gusta. Jamás. Yo allá en Liberia siempre me baño todos los días con agua tibia. Allá, yo viviendo en Liberia, ¿verdad? Siempre sufriendo de calor. Me gusta bañarme y ducharme con agua tibia, mucho mejor. Ni caliente tampoco. Ay, caliente no me gusta. Uy, muy fría el agua, no me gusta. Tibia mejor. El agua tibia mejor. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sí, yo no soy tan caliente, pero ni soy tan malo. Yo realmente había escuchado muchas veces a los hermanos hablando así. Siempre ah, visito a los hermanos que no están llegando a la iglesia, no se están congregando en las reuniones y culto y todo eso, ¿verdad? Entonces siempre pregunto, hermano, ¿por qué no está llegando a la iglesia? Lo extrañamos mucho. Quiero que así compartamos junto la palabra de Dios. Entonces, siempre los hermanos que no se congregan me responden, pero pastor, yo no estoy pecando, dice. No voy a la iglesia, pero ni siquiera estoy, pero ni estoy pecando. Yo no salgo a la calle, ni tomo, ni fumo, ni consumo droga y nada de eso. Solo que no voy a la iglesia, pero no estoy pecando. ¿Cómo suena, hermanos? Es buena excusa, ¿verdad? Yo no estoy pecando, solo que no voy a la iglesia por algunas razones. Entonces, ese hermano, ¿cómo está? ¿Caliente? No, ¿verdad? ¿Frío? Tampoco, ¿verdad? No, tampoco frío, ¿verdad? Porque por lo menos hace algo en la casa, ¿verdad? Yo leo en la casa la Biblia, yo oro en la casa a Dios y todo dice, solo que no voy a la iglesia. No está caliente ni está frío. Entonces, ¿ahora cómo está? Tibio. Pregunto, hermanos, ¿Dios a quién odia más? ¿A quién aborrece más Dios? ¿Frío o tibio? A él tibio Dios aborrece, dice. ¿Cómo están ustedes realmente delante de los ojos de Dios? ¿Están poniendo mayor esfuerzo para buenas obras o están mediocres de sus obras o tibios de sus obras? ¿Cómo están ustedes delante de Dios? Sí, hay una reunión ahí del sector por ahí, en una casa de una hermana. Ay, que yo domingo voy a la iglesia, pero a mí no me gusta ese tipo de reunión. Y no voy. Sí viene los domingos a la iglesia, pero no está tan así caliente, ardiente de sus obras. No estoy diciendo que no esté haciendo nada, ¿verdad? Pero tampoco se esté esforzando. No está caliente ni
frío, más bien tibio. ¿Qué dice la Biblia? Dios aborrece. Te vomitaré de mi boca, dice. Te aborrezco, te odio porque tú eres tibio, así dice. Por favor, hermanos, no se queden solamente, no se queden contentos de venir solamente los domingos a la iglesia. Por favor, tienen que buscar en qué están fallando para calentar, el agua tibia que está dentro de nosotros. ¿Saben qué fue lo que pasó después del diluvio de Noé? Y Noé, después del diluvio, salió del arca, ¿verdad? Ahí Dios le mandó a Noé que fructificar, multiplicaos, llenar la tierra. ¿Qué significa? Que Noé y sus descendientes tenían que multiplicarse y también llenar toda la tierra. Pero después de esto, ¿qué sale en la Biblia? Otra historia tan tremenda. Y la gente sí empezó a multiplicarse, empezó a así esparcirse por todo el mundo, llenando la tierra como mandamiento de Dios, pero ellos se quedaron en una zona, en una llanura bien bonita y todo. Ahí se quedaron. Mandamiento de Dios. Multiplicaos, llenar la tierra. Tenían que esparcirse por todo el mundo, no quedarse estancados. Pero ellos se quedaron ahí. ¿Qué hicieron? La torre de Babel. Ahí hicieron. Para estar, para estar semejantes a Dios en ese sentido, ¿verdad? Más bien se rebelaron contra Dios ellos. Entonces, ¿por qué pasó esta gran rebeldía contra Dios? ¿Por qué? Ellos se quedaron en una zona confort, como dicen aquí, ¿verdad? En su zona confort se quedaron estancados. Por esa razón, ellos ya se pusieron totalmente rebeldes contra Dios. Estar tibio pareciera que no es algo tan grave, no es que no es algo tan serio, ¿verdad? Si yo un día, cuando yo pueda, cuando yo quiera, poquito más, ahí me voy a esforzar, pero por el momento no. Claro, hermanos, espero que me comprendan también, ¿verdad? No estoy diciendo que ya unos hermanos recién renacidos así cambie de hoy para otro día, ¿verdad? Ya soy salvo, ya, mañana voy a Nicaragua para predicar a todo el mundo. Y otro día a Guatemala. No, 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 es que un hermano recién renacido no piensa así, pero por lo menos ahí está este deseo, ganas, ¿verdad? Por eso ahí va cambiando poco a poco. Sí me falta, claro, a este tengo mucho defecto, siempre yo fallo, pero Señor, yo quiero mejorarme, yo quiero cambiarme, yo quiero corregirme, así yo para agradar a Dios. Así por lo menos uno se esfuerza, por lo menos uno lucha, pero otra reacción muy diferente que está bien, por lo menos yo voy los domingos a la iglesia. Yo quiero ir, pero no me da tiempo, es que se me complicó todo. Pero yo quiero y voy a intentar, voy a esforzarme más para yo ir otro día a una reunión o al culto dominical o al sermón de miércoles. Así uno trata de así mejorar. No sé si me explico, hermanos. Son dos reacciones muy diferentes. Ya, domingo yo voy a la iglesia, ¿por qué más? Una reacción, otra reacción. Yo quiero mejorarme más en mi vida cristiana, ir a todas las actividades y escuchar más la prédica, leer más la Biblia, orar más a Dios. Así uno trata de pelear contra su carne y todo. Como les mencioné, ¿verdad? Por eso el estar tibio espiritualmente suena así como algo sencillo.
Pareciera que es algo sencillo, pero realmente estar tibio es un inicio de estar entrando en los pecados más grandes y más graves también. Por eso, hermanos, si ustedes piensan que ahora se quedaron estancados o están en una zona confort, tienen que buscar en qué están quedando, en qué se quedaron estancados para salir de ese lugar, para ya estar calentando nuestro espíritu. Eso a Dios le agrada. Porque tenemos que esforzarnos, hermanos, porque a Dios no le gusta que nosotros estemos tibios. Más bien Dios odia, dice. Odia, dice. Más o menos me explico, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que dedicarnos, ofrecernos a Dios por estas razones. Ahora, esa palabra es como una palabra más importante en ese versículo, Salmo 113, ¿verdad? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Ahora sí, sobre esto vamos a compartir, hermanos, ¿verdad? Como yo les mencioné, ¿verdad? Filipenses 2:13, esto es una reacción obvia, una prueba, una evidencia obvia de los salvos renacidos, que el tener ganas, porque el Espíritu Santo, Dios produce en nosotros el querer como era hacer. Sí o sí uno tiene que querer por lo menos, aunque sea pequeñito ese querer, por lo menos hay este querer, ganas, deseo de agradar a Dios en uno sí o sí tiene que haber. Si no hay, es algo raro, ¿verdad? Si no hay esto, algo raro. Un salvo sí o sí tiene estas ganas. El querer comer, hacer sí o sí. Entonces, el diablo, tan cochino, ¿verdad? El diablo sabe muy bien cómo atacar a cada uno de nosotros. ¿Ya? Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Uno ya fiebre de fútbol. A uno le gusta demasiado fútbol. Siempre, todos los días juega fútbol. ¿Por qué? Tiene este deseo y ganas, ¿verdad? Pero a ese hermano se le apaga. A ese hermano, ¿verdad? A un hombre, a una persona puede ser, se le apaga. ¿Qué? Deseo y ganas, nunca vuelve a jugar fútbol, ¿sí o no? Por eso el corazón es más importante, que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice. Si nosotros tenemos este deseo y ganas, aunque nadie nos obligue, o sea, aunque nadie nos diga, nosotros mismos buscamos cómo agradar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí en la iglesia yo puedo limpiar, yo aquí en la iglesia puedo cocinar, yo aquí en la iglesia puedo servir en alguna área. Yo quiero servir a Dios. O sea, nadie le obliga, usted tiene que servir, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que hacer lo otro. O sea, nadie le obliga, sino uno mismo se ofrece, ¿sí o no? Porque tiene esta voluntad. Pero no quiere hacer nada, viene a la iglesia medio obligado. Ay, para que nadie me salude, me escapo por ahí. Entonces ya, sí, es que como que me dijeron que yo viniera a la iglesia, me siento aquí, escucho la prédica, me voy para la casa y ya. Uno tiene ese corazón dispuesto, voluntario. No hace falta que le obligue, ¿sí o no, hermanos? Pero uno no tiene esas ganas, aunque todo el mundo lo obligue, él no va a hacer absolutamente nada. Ahí está el asunto más importante. El diablo sabe muy bien esto. Por esa razón, el diablo de una y otra forma manda cizañas a nuestros corazones para apagar este deseo espiritual de nosotros. Me explico, hermano, ¿verdad? Uno quiere, ya busca, ya voluntariamente quiere ofrecerse a Dios, pero uno no quiere, no va a hacer absolutamente nada.
Busquemos San Lucas 8. San Lucas 8. El libro San Lucas, capítulo 8. El libro San Lucas, capítulo 8. 8:14. 8:14. 8:14. San Lucas 8:14. 8:14. ¿Lo tenemos, hermanos? El libro San Lucas 8:14. Entonces, se lo voy a leer. Dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Claro, esta parábola es la que Jesucristo dio, ¿verdad? Tiene muchos significados y enseñanzas importantes, ¿verdad? Pero por falta de tiempo no vamos a profundizar todo, pero aquí Jesucristo da una parábola del sembrador. El sembrador siembra la semilla. ¿La semilla a qué se refiere, hermanos? A la palabra de Dios. Y aquí en esa parábola sale 4 tipos de tierra. ¿La tierra a qué se refiere? Corazón. Corazón de uno al oír y recibir la palabra de Dios. ¿Cómo está el corazón de uno al recibir la palabra de Dios? Primera semilla cayó junto al camino. Junto al camino. La tierra, ¿cómo está? Dura. ¿Cómo que la semilla cayó sobre el cemento? La tierra dura significa, uno escucha la palabra de Dios con el corazón duro. Pregunto, ¿uno escucha con el corazón duro? ¿Puede entender y comprende bien la palabra de Dios? Jamás. Sabe muy bien, ¿verdad? Segunda tierra, donde cayó la semilla, sobre en pedregales. En pedregales. Y en la tercera tierra es esto, entre espinos. ¿Qué significa espinos? Aquí dice, ¿verdad? Los afanes. Y también la codicia de la riqueza o placeres de la vida, así puede ser. Uno oye y recibe la palabra de Dios, pero tiene un montón de afanes en el corazón. Y también todavía tienen codicia de la riqueza de dinero o placeres de la vida. Uno oye la palabra de Dios con ese corazón, igual no va a comprender la palabra de Dios. La palabra cae sobre el corazón de uno, pero la palabra queda puerta. No da la vida a uno ni le funciona tampoco. Por esa razón, como yo les mencioné, el diablo de una y otra forma, como este tipo de cosas, cizaña, afanes, codicia del dinero, placeres de la vida. ¿Y qué más? Odio, ¿verdad? Rencor, ¿verdad? Murmuración, queja. O sea, montón de cizaña el diablo manda al corazón de cada uno de nosotros estas cizañas en el corazón. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Ahogan, dice. La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios queda seca y muerta, el corazón se endurece, el corazón se se enfría, el corazón se pone tibio también. Ustedes se acuerdan de un testimonio del rey David después de pecar. Está escrito este arrepentimiento del rey David en Salmo 51, ¿verdad? Salmo 51, 12, rey David después de pecar, ¿cómo le ora a Dios? Vuélveme, ¿qué dice?
La salvación no dice, ¿verdad? Porque la salvación nunca jamás se pierde, ¿verdad? Que dice, vuélveme el gozo de tu salvación, dice. O sea, la salvación no se le perdió. Pero ¿qué fue lo que hubo en el corazón del rey David? Amargura. Gozo no, sino amargura del corazón por el pecado, por la desobediencia. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque no tiene ganas de servir a Dios, de obedecer a Dios. Solamente hubo amargura en el corazón del rey David. Y también dice, espíritu noble me sustente, dice. Espíritu noble, ¿qué significa, hermano? Espíritu noble. En ese sentido, así puede significar espíritu disponible, espíritu dispuesto, espíritu voluntario, así podemos entenderlo. O sea, David pecó. Entonces, qué fue lo que llegó al corazón del rey David? Amargura de corazón y involuntad. O sea, no quiere nada. Así quitó el diablo las ganas y deseo de obedecer la palabra de Dios. Me explico, hermano, ¿verdad? El diablo ataca esto, el pensamiento y también que el corazón, porque el diablo sabe muy bien que uno no está dispuesto, uno no tiene corazón disponible para servir a Dios, no va a hacer absolutamente nada. Por esta razón, el diablo sigue atacando nuestro corazón para enfriarlo, para ponerlo tibio también. Entonces, por eso uno, aun siendo salvo, no quiere ofrecerse voluntariamente porque está totalmente atacado por el diablo sin defensa. Está uno con ese corazón tan tibio, más bien frío también puede ser. Entonces, hermanos, vamos a ver unas cosas ya necesarias, unas cosas necesarias para nosotros, este corazón dispuesto, disponible y voluntario para servir a Dios también. Mm, Algunos ya saben y también tienen esta experiencia de agricultura y cultivar y todo, ¿verdad? La tierra, por pasar el tiempo, se pone dura, ¿verdad? Por eso, antes de sembrar la semilla, este señor agricultor, ¿qué tiene que hacer primero? Arar la tierra, ¿verdad? Arar, ¿qué significa? Arreglar la tierra, preparar la tierra y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Es tonto, muy necio. La tierra está durísima, ahí siembra la semilla. ¿Qué pasa? La semilla ahí queda muerta, ¿sí o no, hermanos? Sí o sí queda muerta. Por esa razón, lo que nos toca hacer es arar la tierra todos los días, arreglarla, prepararla todos los días. El corazón. La tierra es el corazón, ¿verdad? Entonces, esto no es un tema que solo hoy escuchamos y ya, sino arar la tierra es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente todos los días. Amén, hermanos. Si no, estamos aquí en la iglesia con la salvación, pero, ay, no quiero nada. Ay, qué aburrido. Ay, esto hoy si vine a la iglesia, ay, me siento contento solo domingo y ya. Entonces, una vida desagradable a Dios. Está aquí, pero qué raro, ¿verdad? Uno está aquí, pero desagradando a Dios, ¿sí o no? Es algo raro, ¿verdad? Yo estoy aquí para agradar a Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero uno está aquí, ay, sin ganas. Ay, no quiero nada. Ay, nadie me salude. Me voy a escapar ya después de la prédica. Una vida tan fea, desagradable a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ver cómo nosotros podemos arar, preparar nuestro corazón. Busquemos, busquemos segunda de Corintios, capítulo 9, segunda de Corintios, capítulo 9, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8.
9, 8. 9, 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. 9, 8. ¿Lo tienen, hermanos? 9, 8. Bueno, se lo voy a leer. Aquí dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, dice, toda gracia. Primero veamos esto. Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Dios nos llena de su gracia, de su amor. ¿Para qué? Dice, a fin de que, ¿para qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que dice, abundéis para toda buena obra, dice. Porque Dios cada día, cada momento nos nos llena de la gracia, del amor, de la misericordia de Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Para que nosotros abundemos, dice, para que nosotros abundemos para toda buena obra, dice. Uno que recuerda la gracia de Dios y el amor y la misericordia de Dios todos los días, como yo les mencioné, no hace falta que le esté obligando a alguien a que haga buenas obras, porque uno ya está lleno de la gracia y de la misericordia y de amor de Dios. Por eso Él mismo abunda para buenas obras, así dice. Pero al contrario, o sea, todos nosotros somos salvos, hermanos. En ese sentido, no hay ninguna diferencia entre nosotros, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la misma salvación, mismo perdón eterno, misma redención, misma eterna vida. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos la misma salvación, pero unos abundan para buenas obras, otros no quieren nada. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Dice la Biblia que uno está seco de la gracia. Uno está seco del amor de Dios. Realmente en uno la gracia está llena. Entonces uno mismo se ofrece voluntariamente para agradar más a Dios todavía, pero se le acaba, se le seca y esta gracia de la salvación, el amor de Cristo, aún siendo salvo, no quiere nada. Triste vida, una vida tan trágica, ¿sí o no? Uno siendo salvo puede vivir gozosamente con esta gracia abundante de Dios, ofreciéndose a Dios voluntariamente, una vida tan agradable a Dios, pero uno no quiere nada. Más bien se siente incómodo. Si le, si le invitan a que llegue a una reunión, a un culto, algo así. No, porque me exige, porque me obliga, no me gusta. Algo raro, ¿verdad? Porque se le acabó esta gracia. Perdón, acabó, no, ¿verdad? Se le secó, la palabra correcta. Se le secó esta gracia y el amor de Cristo también. Por eso, hermanos, claro, no solamente nosotros tenemos esa gracia, el amor de la cruz, ¿verdad? Sino también todos los días nosotros estamos recibiendo la gracia, el amor de Dios, ¿o no, hermanos? Igual materialmente, espiritualmente, en muchas áreas, nosotros estamos recibiendo mucha gracia, mucho amor de Dios. Amén, hermanos. Todos los días, hermanos. Solo que nosotros, por pequeñas cosas que no tenemos, nos quejamos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, meditar sobre las cosas que estamos, o sea, estamos recibiendo, entonces más bien
uno estaría mucho más lleno de la gracia de Dios. Pero el problema es que uno piensa siempre lo que no tiene y se olvida de lo que ya Dios le regaló. Por eso esta queja ahoga el querer de uno también. Por favor, hermanos, por eso todos los días, primero recordemos el amor de Cristo y la gracia de Dios todos los días. El Evangelio, cuando nosotros lo escuchamos, hermanos, el Evangelio, no solamente en el seminario bíblico ni en la reunión de la evangelización, ¿verdad? Sino todos los días nosotros, a veces a propósito o a fuerza, tenemos que recordar, Cristo murió por mí, Cristo sufrió por mí. Esto tenemos que pensarlo cuando todos los días, hermanos. Y también no pensar, hoy Dios no me regaló tal cosa, me falta esto, que lo otro, ahora no tengo buena salud, ahora no tengo dinero, ahora no tengo buena familia, no tengo, no tengo. Uno más bien calcula lo que no tiene. Pero si uno realmente se pone a pensar lo que tiene, son cosas abundantísimas. ¿Sí o no, hermanos? No tiene que pensar, hermanos, en lo que Dios no le regaló. Por su voluntad, Dios no está regalando todavía eso. Eso también, gracias de Dios. Había uno piensa, medita en lo que Dios le había regalado, le está regalando. Entonces uno puede estar lleno de la gracia del amor de Cristo. El apóstol Pablo, como un testimonio del apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10, que dice, ¿verdad? Yo había trabajado más que los otros apóstoles, dice. O sea, él había trabajado más que los otros apóstoles. Yo aquí en la iglesia San José había trabajado mucho más que los demás. Orgullosísimo, ¿verdad? Pero esto no es para presumir, sino para que el apóstol Pablo pudiera explicar el por qué él está diciendo así. Yo había trabajado más que los otros apóstoles, pero dice, no por mí, sino por la gracia de Dios conmigo, dice. ¿Cómo es difícil, verdad? Ponerle a un hermano seco de la gracia a trabajo, no. Hermano, ¿me puede ayudar a hacer tal? No. Hermana, ¿me puede ayudar a cocinar? No. Porque está seco. No tiene este aceite. Pero un hermano que está lleno de gracia y de amor. Hermano, me voy a decir, claro que sí, ¿a dónde vamos? Hermana, me voy a decir, claro que sí, es que, ¿qué tenemos que hacer? Ya. Yo mañana llego bien temprano, a las 5 de la mañana para cocinar. Dos reacciones totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan ustedes? Es que no me ponga nada, es que esto no me gusta, esto no. ¿Por qué? Seco de la gracia. Pero sí, claro que sí. ¿En qué le ayudo? ¿En qué le puedo servir? Lleno de gracia. Tenemos que recibir, hermanos. Tenemos que recibir esa gracia, llenar de esa gracia nuestro corazón. Eso es uno para nosotros ya ofrecernos a Dios voluntariamente, que llenarnos de la gracia de Dios, pero todos los días. Ahora, otra cosa, vamos a ver, San Lucas 10. 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 4, 10, 4. San Lucas 10, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? 10, 4. 10:4, se lo voy a leer, dice 10:4, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Jesucristo manda a los discípulos, ¿verdad? De dos en dos para la obra de Dios y todo, ¿verdad? Pero Jesucristo aquí manda una cosa un poco rara, ¿verdad?
Aquí que dice, sí, entendemos, no lleve bolsa. O sea, uno para vivir como forastero no tiene que llevar tantas cosas para que esas cosas que uno tiene no le molesten ni le estorbe su obra y todo, ¿verdad? Entendemos bien, ¿verdad? Y ahora, ni alforra, ni calzado, pero aquí una cosa un poco raro. Y a nadie saludéis por el camino, dice. ¿Qué significa no saludar por el camino a nadie? Ya es prohibido, hermano, de hoy en adelante, saludarse. Es prohibido ya, porque así dice. Eso jamás significa, ¿verdad? Entonces, este mismo mandamiento también está escrito, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29, para no así se alarga más tiempo, no vamos a buscar, pero ahí también Eliseo manda a su siervo Giesi porque un día, una mujer sunamita no tuvo hijo, pero Eliseo, claro, no Eliseo, Dios le regaló un hijo, ¿verdad? A ella, porque ella con todo corazón le sirvió muy bien a profeta Eliseo. Pero un día, este hijo se le murió. Entonces ella, la madre de ese hijo, claro, y lo aprecia demasiado, ¿verdad? Porque por tantos años no tenía hijo, ahora tiene único hijo, pero ya quedó muerto. Por eso ella busca al profeta Eliseo para que Eliseo fuera para resucitarlo, ¿verdad? Entonces, Eliseo le manda a su siervo Giesi que no saludes a nadie, dice. El mismo mandamiento, la misma orden está. La misma orden que Jesús dio a los discípulos, ¿verdad? No saludes a nadie, dice. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué significa no saludar a nadie? ¿Qué significa, hermanos? Esto significa que significa tener presente el propósito de nuestra vida. Repito, esto, no saludar, significa el tener presente el propósito de nuestra vida. ¿Para que nosotros vivimos, hermanos? Claro, para hacer tantas cosas de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? La comisión más grande que Dios nos encomendó, el predicar este evangelio de la salvación. Pero uno se pierde, se desubica saludando. O sea, uno ya quiere ir a donde su amigo, ahí va caminando, pero ahí a la par viene, ahí a la par está un amigo. Hola, ¿cómo está? Ay, ¿cómo está tanto tiempo? Así se pone a hablar y después, hola, adiós, chao. Y se va caminando a donde su amigo, pero se topa con otro amigo. Hola, ¿cómo está? Y esto, el otro, y habla. Después, entonces, este que iba a donde su amigo, ¿cómo se pone? ¿Sí? ¿A dónde iba yo? ¿A dónde iba yo? Entonces ya uno se pierde. ¿A dónde iba? No se acuerda, ya se perdió. A eso se refiere. Saludar, ¿qué significa? Que tocar el dinero, que hijo, que la hija, que mamá, que papá, que esto, que lo otro. O sea, uno toca cualquier cosa que sea. Entonces uno ya pierde el propósito de su vida. ¿Para que nosotros vivimos en esa tierra? Para predicar, pero ya uno tiene que trabajar. Yo tengo que trabajar. Entonces ya uno pierde ese propósito. Claro, trabajar importante, pero uno trabaja extra para ganar más y más dinero. Entonces ya él perdió ese propósito de la vida, porque pareciera que el propósito de vida de él es para ganar más dinero. Ya un muchacho ya al inicio empezó muy bien con su vida cristiana. Ahora sí, para predicar. Yo voy a venir siempre a la iglesia a aprender la palabra de Dios para yo predicar a mi mamá y a mi papá. Pero un día ya conocí a una muchacha guapa. Uy, mi amor, te quiero. ¿A dónde te llevo? ¿A dónde vamos? Vamos a comer helado, vamos a comer chicharrón, vamos a comer esto y lo otro. Te llevo a donde quiera que te guste, vamos. El propósito de ese muchacho no es agradar a esta muchacha, sino agradar a Dios para predicación, hermanos.
Pero ya él se olvidó del propósito de la vida, saludando otras cosas. Um, una muchacha quiere tener un, un cuerpo así tan finito y todo, ¿verdad? Entonces ya tiene un propósito, adelgazarme. Voy a hacer ejercicio todos los días, voy a hacer la dieta, voy a comer, ya no más voy a tomar Coca-Cola, ya no más chicharrón, ¿verdad? Ya no más mucho arroz, ya no más tortilla, ya uno ya tiene su propósito bien claro, adelgazarme, ¿sí o no, hermanos? Por eso ya uno con ese propósito hace lo que le corresponde para cumplir ese propósito, ¿sí o no? Tiene un claro propósito, por eso ahí va para su propósito. Y nosotros también, hermanos, nosotros sí perdemos el propósito de nuestra vida. ¿Para qué venimos a la iglesia, hermanos? Ahora nos preguntamos a nosotros, ¿para qué venimos a la iglesia todos los domingos? Para predicar al final, ¿sí o no, hermanos? Sin crecimiento, sin aprender la palabra de Dios, sin tener esta comunión de entre los hermanos justos, ¿cómo nosotros podemos predicar a los demás? Sin leer la Biblia, sin orar a Dios, sin abrir nuestra boca, sin servir acá en la iglesia, ¿cómo nosotros vamos a predicar a los demás para la salvación de ellos? ¿Cómo? Por eso uno ya se olvida de ese propósito de la vida, no quiere hacer nada. Porque domingos a la iglesia todos los días tenemos que venir. Porque esa reunión de evangelización, ¿por qué? Lunes yo quiero descansar. O martes yo quiero descansar. Miércoles porque la prédica. Y que esto, que lo otro. Uno ya se olvidó del propósito de la vida. Por eso uno no se va a ofrecer voluntariamente, no quiere nada porque ya se olvidó del propósito. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso, hermanos, todos los días, claro, nuestra carne siempre nos estorba, nos detiene. ¿Estás cansados? ¿Tienes problema con la familia? ¿Tienes problema con el esposo? ¿Tienes problema con la esposa? Así que no te vayas a la iglesia. Así el diablo siempre nos hace olvidar el propósito de nuestra vida. Por eso todos los días, aunque no queramos a veces, tenemos que recordarnos el por qué vivir en esta tierra. ¿Por qué? ¿Para qué vivimos en esta tierra, hermanos? Para todos nosotros. El mismo propósito, la misma comisión para todos nosotros. No solamente para los pastores, sino para todos nosotros. ¿Para qué? Para evangelizar. El propósito de nuestra vida. Yo tengo que predicar. Mi mamá tiene que ser salva. Mi esposo tiene que ser salvo. Mi hijo tiene que ser salvo. Por eso yo tengo que venir a la iglesia. Por eso yo tengo que leer la Biblia. Por eso yo tengo que orar a Dios. Así uno, recordando el propósito, ya quiere ofrecerse más a Dios voluntariamente. Amén, hermanos. No nos olvidemos, por favor, del propósito de nuestra. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Para evangelizar. Ahora, uy, ¿cuánto tiempo me permite más ustedes para ya hoy terminar ya prédica? Pero ya casi vamos a terminar porque hoy, de hecho, para yo compartir bonita palabra con ustedes, he preparado un montón de palabras, pero creo que por falta de tiempo no puedo así compartir todo. Entonces, ahora unas cosas vamos a ver, ya casi vamos a terminar. Entonces, ahora sí. Otra cosa también, primero, recordar la gracia de Dios, llenarnos de la gracia de Dios todos los días. Número dos, igual, recordar el propósito de nuestra vida, para que vivimos en esta tierra. Ahora, tercero, esto muy importante, busquemos en la Biblia, San Lucas, igual San Lucas, capítulo 14, San Lucas 14, el libro San Lucas, capítulo 14. El libro San Lucas, capítulo 14.
Versículo 18. Versículo 14, 18 al 20. 18 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? 18 a 20, se los leo, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, dice. Ahora, el dueño ya invitó a todos, convocó a todos a esta gran fiesta, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionan ellos? Excusas y pretextos. Realmente, esto es una naturaleza de nosotros, es una mala costumbre de nosotros que ya habíamos tenido antes de recibir la salvación y hemos traído también. Porque uno sí quiere. Yo sí sé que cada uno de nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, obedecer a Dios y todo eso, ¿verdad? Pero una mala costumbre ahoga estas ganas, el deseo y la voluntad de uno. ¿Cuál sería esa mala costumbre que ahoga nuestra voluntad? Excusas, pretextos. Yo sí quiero, pero por tal cosa. Sí, yo sí quiero, pero por tal cosa uno se justifica. Pregunto, hermanos, uno, uno ya ponía muchas excusas, claro, la situación no le ayudaba o la circunstancia no le ayudaba a uno a que uno pudiera escuchar bien el evangelio de la salvación. Un ejemplo, ¿verdad? Y él sí quería ir al cielo y todo eso, ¿verdad? Pero de una y otra forma, por algo que ya le pasó, él al final no pudo escuchar ni comprender el evangelio de la salvación. Él ya llega al juicio de Dios. Él se pone a excusar, diciendo, Dios, es que yo quería, pero no pude. Por esto y por lo otro, Dios, por favor, ayúdeme a llevarme al cielo, por favor. Ya, él así le pide a Dios. Dios, ¿qué le dirá? Tú te vas al fuego eterno, ¿sí o no? Claro, la situación y la circunstancia jamás nos va a ayudar, ¿sí o no? Cada uno tiene su razón, su dificultad y todo. Uno tomando esto como una excusa, como pretexto, ahora le dice a Dios, pero delante de Dios jamás puede ser una justificación, ¿sí o no, hermanos? No puede ser justificación. Uno que no creyó en el Evangelio, sí o sí tiene que ir al fuego eterno. Allá no hay ninguna justificación, sí o no. En nuestra vida cristiana pasa lo mismo. Uno sabe que tiene que obedecer. Si quiere, pero una vez pone pretexto para no sentirse muy mal, ¿verdad? Y después pone otra justificación, pone otra excusa. Al final, esta excusa, este pretexto, esta justificación ahoga la voluntad y el deseo de uno también. Ahora, eh, no vamos a buscar eso también por falta de tiempo. Uh, Primero, Eva cayó en tentación del diablo, ¿verdad? Entonces, Eva también, por medio de Eva, por medio de Eva, el diablo tentó a Adán también. Adán también cayó en la desobediencia. Entonces, ahora sí, Dios le pregunta a Eva, ¿por qué comiste de ese árbol que yo les mandé comiste de ese árbol que yo te mandé que no comieras? Diablo, me tentó. Ahora, Adán, Dios le pregunta, ¿por qué comiste de ese árbol? Entonces, Adán, ¿cómo responde a Dios? Por esta mujer que tú me diste. Linda palabra, ¿verdad?
No tengo mi culpa, tú y también mi esposa. Yo no tengo culpa, Dios, por ella y por ti. Yo pequé. ¿Qué significa? Echar culpa a los demás. Hoy, un ejemplo de verdad, hoy en la mañana un hermano ya se discutió con la esposa, ya no vino a la iglesia. Entonces, pastor llega a visitarlo y le pregunta, hermano, ¿por qué hoy no llegó a la iglesia? Entonces, ese hermano que dirá, mi culpa, jamás lo va a decir. ¿Qué va a decir? Es que mi esposa empezó a atacarme, me empezó a defender, empezó a ofenderme. Es la culpa de ella, por ella no fui a la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Cuando Moisés se fue a monte de Sinai, ¿verdad? Para recibir los mandamientos, ¿verdad? Ya que se tardó mucho tiempo sin bajar del monte, ¿verdad? Entonces el pueblo que le manda, que le pide, más bien que le exige a Aarón hacer un becerro de oro, un ídolo de ellos. Ahora sí, Moisés viendo y todo eso, bajando del monte, viendo todo eso, se enojó demasiado que le dice, ¿qué le pasó? Aarón, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hizo tal cosa? Entonces, Aarón, ¿cómo responde? El pueblo me pidió, el pueblo me exigió. Pregunto, ¿la culpa quién tiene? ¿Aarón o el pueblo? ¿Aarón o pueblo? ¿Quién tiene culpa? Ellos los dos. ¿Sí o no? Aarón también sí tiene su culpa y el pueblo también, claro que sí. ¿Sí o no? O sea, uno no obedece. ¿La culpa de quién? De nadie, de uno mismo, ¿sí o no? Pero uno quiere justificarse siempre, poniendo pretextos y excusas y echando culpa a lo demás. Al final, esto ya se le pega como una costumbre fuerte, como yo les dije, ¿verdad? Ahoga el querer de uno también, la voluntad de uno poniendo pretextos, justificándose, echando culpa a los demás. El apóstol Pablo nunca se excusa, ¿verdad? El apóstol Pablo fue apedreado, ¿verdad? En una ciudad predicando. Y después él se levantó. Pareciera que estaba muerto. También Dios lo resucitó. Pero después de eso, ¿qué hace el apóstol Pablo? Hoy Dios, ya no más puedo predicar, me va a apedrear de nuevo. Voy a descansar un rato. El apóstol Pablo sabe qué es lo que hace después de levantarse. Se levanta otra vez, entra en la ciudad y predica. ¿Está loco, sí o no? Está medio loco, ¿cómo lo puede hacer? Ya apenas lo apedrearon, ¿sí o no? Si fuera yo, Dios, un día voy a apartarme de Liberia mejor, para tranquilizar todo, ¿verdad? Mejor voy a estar en Cartago un momento, ¿ah? Para calmar la situación. Pero Pablo se levanta otra vez, entra en esa ciudad donde le apedrearon. No hay excusa. Y también, Job tenía una buena esposa o no. Job tenía una buena esposa o no. Esta esposa, viendo este sufrimiento de Job, la aflicción de Job, que le dice, amor, más bien muérete, maldiciéndole a Dios mejor, porque así tú guardas la fe. No entiendo. ¿Qué dice la Biblia? Ah, ok, sí, señora, así voy a maldecir a Dios, mejor morirme. Por mi esposa no fui a la iglesia, eso no existe, ¿verdad? Era aún así, siempre calladito, nunca pecó, nunca se quejó contra Dios, ¿sí o no? Job nunca pecó, dice. O sea, no hay excusa. Si uno realmente quiere obedecer, busca solución para obedecer. No busca más bien. O sea, uno no quiere obedecer, busca miles de excusas, ¿sí o no? Hay que llueve, que mucho polvo, que esto, que el carro, que el taxi, que la lluvia. O sea, uno ya busca cualquier excusa, pero uno quiere obedecer, busca solución, solución y solución. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, no poner pretextos, excusas, ni justificarse, ni buscar a alguien para echar culpa, ¿verdad? Si no, el corazón se enfría. No se va a ofrecer voluntariamente a Dios uno. Ahora sí, vamos a terminar, hermanos. Vamos a ver un versículo ya para terminar. Busquemos el libro en Segunda de Corintios, el libro Segunda de Corintios. Vamos a ver un versículo para terminar. Disculpen, hermanos.
Segunda de Corintios 9, Segunda de Corintios 9, versículo 7, 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Corintios 9, 7. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, entonces, en una voz unánime, vamos a leerlo juntos. Vamos. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al dador voluntario, al que se ofrece a Dios voluntariamente. Ese versículo no solamente está hablando de la ofrenda del diezmo, nada de eso, sino está hablando de a quien Dios, ¿verdad? A quien Dios, de, con quien Dios, ¿verdad? Se alegra, se agrada. El que da todo a Dios, se ofrece a Dios voluntariamente, le agrada a Dios. Por eso, hermanos, aquí estamos para servir a Dios, amén, hermanos, pero mucho más bonito que servirle a Dios, ofrecernos a Dios que voluntariamente, con un corazón gozoso. Espero que, hermanos, siempre cuidemos nuestro corazón, preparemos nuestro corazón para que siempre el corazón esté lleno de la gracia de amor de Cristo para nosotros mejor trabajar voluntariamente para Dios. Vamos a terminar con una oración. Oremos.